buenas tardes tengan todos ustedes. Somos Vida Nueva para el Mundo y hoy tenemos este servicio de la iglesia de Cuautitlán Izcalli y pues te recordamos que en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia y Vida Nueva para el Mundo sigue siendo tu casa y bueno, damos gracias a Dios que puedes hoy estar conectado. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con la palabra de Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Hoy oramos, Señor, porque esta palabra esté llegando a nuestros corazones. Oramos, Padre, porque esté cumpliendo aquello para lo que le envías, que sea de bendición, Señor, para muchas familias, Señor, y que nos muestre hoy ese camino mejor, correcto, delante de tus ojos, Señor, para cada familia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, pues hoy tenemos un tema que es un tema fuerte y es un tema incómodo para muchos padres y bueno, lo tenemos que decir porque pues estamos viviendo tiempos en los que vemos cómo se deteriora tremendamente las familias, las relaciones matrimoniales y cómo muchos de nuestros hijos y muchos jóvenes en este tiempo se están convirtiendo en ninis, ¿verdad? Como suelen decir, y yo diría ninis, ¿verdad? Porque ni estudian, ni trabajan, ni ayudan en casa, ni nada de nada. Y sucede que hay ya muchos hijos de más de 30 años, muchos pues ya varones de alguna manera, que en este tiempo son incapaces de producir su propio sustento y son todavía incapaces de 30 años de afrontar las responsabilidades de su propia vida y de proveer lo que su propia vida, lo que necesitan en su vida, y siguen siendo muchos dentro de las familias, aún dentro de las familias de la iglesia, como adolescentes de 12, 13 años, y se comportan de esta manera, pero eso sí, ¿verdad? Con conductas, siendo como adolescentes, pero con conductas y con comportamiento en muchos aspectos como de adultos, ¿verdad? Comportamientos en donde algunos van y embarazan a la novia o de alguna manera otros siguen en vicios, en bebidas, drogándose o endeudando a sus padres, que continuamente una y otra vez los están sacando de los problemas en los que se meten estos jóvenes, y son jóvenes que están causando profundo dolor y sufrimiento a sus papás, de alguna manera dolores como de parto, pero esto es debido a que hay innumerables desórdenes dentro de las familias y en medio de los matrimonios y en medio de muchas familias cristianas. Y solemos decir que según el sapo, la pedrada. Y sí, para problemas tan difíciles como estos, tan graves como estos, se requieren soluciones que muchas veces son drásticas y que tienen que ser firmes. Yo quiero pedirte que abras tu Biblia hoy en el primer libro de Samuel y vamos a leer el capítulo 2 del verso 22 al verso 25, y no pierdas estos pasajes que van a ser los pasajes base de esta conferencia. Dice la santa palabra de Dios, 1 Samuel 2, 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo os digo que todo este pueblo, oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En estos pasajes, la santa palabra de Dios nos muestra
cómo los padres muchas veces somos indiferentes a pesar de que conocemos las malas conductas y pecados de nuestros hijos. Pero ¿cuál es la cosecha de los papás que son indiferentes a las malas conductas de sus hijos? ¿Y cómo podemos, qué se puede hacer para corregir estas malas conductas? Lo vamos a ver hoy, guiados de la santa palabra de Dios, ayudados por su Espíritu, para entender qué es lo que podemos esperar como papás cuando criamos hijos tiranos, cuando no podemos educar bien a nuestros hijos, y lo vamos a ver en un tema titulado ¿Cómo tratar con los hijos tiranos? Voy a repetir, el tema de hoy es ¿cómo tratar con los hijos tiranos? Y algo muy importante que debemos entender cada papá y cada mamá hoy es que los hijos tiranos no nacen. Los hijos tiranos se hacen, y se hacen en casa. Y vemos a través de la historia que el hombre no aprende de sus propios errores, y para muestra un botón, ¿verdad? En lo que quizás ha sido el ejemplo más representativo en la Biblia, en las historias de la Biblia, de cómo la falta de autoridad sobre los hijos que se puede observar en este sacerdote Elí como padre, y cómo estaba enfrentando él graves problemas con sus hijos, los cuales le ayudaban en el ministerio sacerdotal ante el pueblo de Israel. Y en verdad estos muchachos se han ganado con creces ser un ejemplo bíblico de lo que puede ser un hijo tirano. Y dice el verso 22 de nuestro pasaje base, 1 Samuel 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Podemos ver a lo largo de estos pasajes que leímos de las atrocidades que estos jóvenes hacían, y que estas cosas eran conocidas por todo el pueblo de Israel. Imagínate, ¿verdad?, que en la congregación se oyera, ¿verdad?, de que el pastor o algún servidor está acostándose, teniendo relaciones con mujeres que sirven en la congregación. Cosas que son escandalosas y en cualquier tiempo y en cualquier momento. Y también vemos cómo estos hijos de Elí tomaban por la fuerza las ofrendas, causando que el mismo pueblo menospreciara las ofrendas que eran para el Señor, como si fueran hoy, ¿verdad?, de la congregación a exigirte en tu casa a dar los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Y dice 1 Samuel 2:15, asimismo, antes de quemar la grosura, 1 Samuel 2:15, un poco antes, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando vemos las conductas de estos jóvenes, podemos darnos cuenta que su padre, el sacerdote Elí, no estaba ejerciendo ninguna autoridad sobre estos hijos, y hacían todo lo que les placía. Y estos hijos de Elí no habían conocido a Jehová, porque no tenían temor de Dios. Cuando alguien conoce al Señor, esto se va a saber, porque va a actuar con temor de Dios y va a detener su mano para cometer cosas atroces o que ofenden a nuestro Dios. Sin embargo, a pesar de semejantes pecados de estos jóvenes, las conductas de estos hijos de Elí, el sacerdote Elí, su padre, solo se limitaba a decirles, verso 23 de 1 Samuel 2, y les dijo: ¿por qué hacéis estas
cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Cuando analizamos esta historia, podemos concluir que estas palabras de confrontación que estaba diciendo su padre, el sacerdote Elí, a estos jóvenes, no estaban logrando cambiar la conducta de estos varones, no le hacían caso a su padre y podemos ver que no sentían el mínimo remordimiento por las circunstancias y por lo que hacían, y ya de arrepentimiento ya ni hablamos, ¿verdad? Estas conductas que vemos en estos hijos de Elí amenazaban al pueblo, tomando por la fuerza las ofrendas, teniendo relaciones con las mujeres que servían en el tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, conductas de lo que hoy conocemos o se le puede llamar un hijo tirano. Y se ha sabido de casos, de conductas de esta clase de hijos tiranos, hijos como estos hijos de Elí, que llegan a amenazar a sus padres. Incluso se ha sabido que llegan a golpear después de amenazar a su propia madre. ¿Será que le tocaron malos hijos a este sacerdote Elí? ¿Cómo es que pueden llegar los hijos a extremos de malas conductas como estas delante de sus padres y delante de Dios? Bueno, pues es que en verdad, indudablemente hay hijos necios y contumaces. Pero lo primero que debemos entender es los hijos tiranos. Hay que entender esto bien. No nacen. Los hijos tiranos se hacen, y se hacen en casa. Se hacen por conducto, por medio de los papás, por medio de los abuelos, y se fabrican en casa. Y esto es porque hay conductas de los padres inicialmente en el seno de la familia que propician este comportamiento de los jóvenes. Por lo que podemos entender entonces que en esta casa del sacerdote Elí no había una buena imagen de autoridad por parte de los padres, ni del papá del sacerdote Elí, ni de la madre. Y aunque sean sacerdotes, pastores, servidores u ovejas, no hay garantía de que haya un buen ejercicio de autoridad en casa. ¿Cómo se hacen los hijos tiranos? ¿Cómo se crían estos hijos tiranos? Bueno, en verdad es relativamente sencillo que los padres caigan en patrones educativos en las familias que nos llevan a criar los hijos tiranos muchas veces sin percatarnos de lo que estamos haciendo. Dice Proverbios 26:2. Este proverbio es un proverbio que da una razón para las cosas. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todas las cosas que ocurren debajo del sol son consecuencia de causas, de algo que lo causa. Y en este caso, los desórdenes entre los esposos, en medio de la relación que tiene el esposo con la esposa, rompen el sano patrón y destruyen la figura de autoridad dentro de la familia, como lo vamos a ver a continuación. Y es que hay formas en verdad incorrectas de relacionarse entre los esposos que corrompen la autoridad de la familia, en medio de la familia, delante de los hijos. Y para los hijos, la imagen de autoridad en la familia es y debe ser el fundamento de su educación. Es algo importantísimo que debe estar en cada familia. Pero ¿qué nos dice la Escritura de la autoridad?
Bueno, lo hemos visto ya en semanas anteriores en este servicio de la iglesia de Izcalli, de Cuautitlán Izcalli. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y confirma 1 Corintios 11:3. Dice en 1 Corintios 11:3 confirmando esto, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En la vida del hombre, de un hijo de Dios, ¿verdad? Debe haber una estructura de autoridad delante de Dios. Debemos conducirnos y estar bajo esta autoridad delante de Dios, y esta tiene una estructura que tiene que ver con las prioridades para nuestra vida, y primero es nuestra relación con Dios, sin duda, y Dios dice aquí es la cabeza de Cristo, pero lo primero para cada hijo de Dios debe ser nuestra relación con Dios. Pero después de esto es que Cristo es, dice aquí este pasaje de 1 Corintios 11, la cabeza de todo varón. Y vemos cómo el ejemplo de Cristo toda su vida fue darle siempre como hijo el lugar al Padre, ¿verdad? Es que Cristo es Dios mismo, sí, pero como hijo Él está dando el lugar que tiene que darle al Padre. Y esto es el ejemplo que todo el tiempo nos da. Pero después de esto, ¿verdad? En tercer lugar, el varón nos dice aquí es la cabeza de la mujer. Es decir, ya hablamos, ya enseñamos esto, que por causa de la responsabilidad que Dios está delegando al varón, al esposo, va a dar cuenta de su familia y de su esposa delante de Dios. Por eso Dios pone al varón como autoridad en casa. Y después de esto vienen los hijos, viene el trabajo para poder sustentar tu familia, y este es el primer ministerio en realidad que Dios nos da cuando tenemos una familia y estamos casados. Y después viene ya el servicio a la iglesia en un ministerio formal, y después todo lo demás, ¿verdad? Tu carro, los bienes, otras cosas, ¿verdad? Si una familia no tiene bien ordenadas sus prioridades, según la autoridad que Dios nos delega, esto va a acarrear grandes problemas en la familia cuando las prioridades estén puestas y volteadas de cabeza. Esto es quizá uno de los mayores problemas en medio de cantidad de familias, aún cristianas, pero cantidad, es impresionante. Hay tantas familias con una cantidad de desórdenes porque no hemos entendido los principios de orden y autoridad a los cuales nuestro Padre Celestial nos está sujetando. Todo está sujeto bajo leyes delante de Dios. Nada de que mujer, Dios me habló, ¿verdad? Y esposa, pues ni modo, me voy de misionero, que Dios te bendiga, ahí te encargo a mis hijos y te dejo estos 3 pesos para que los sustentes, pero me guardas el cambio, ¿eh? Nada de esto, ¿no? Hay quienes así han dejado sola a la esposa para que se valga por sí misma, y dejan una responsabilidad que Dios nos ha delegado como jefes de familia, como esposos en cada familia delante de Dios mismo, y es como si Cristo, ¿verdad?, nos dejara desamparados. Nosotros no podemos desamparar a nuestra familia como varones, como esposos, como padres. Es como si Cristo nos dejara desamparados, ¿verdad?, como esposo celestial, y bueno, pues a ver quién te salva, pues no, ¿verdad? Él jamás hace esto, y nosotros tampoco debemos caer en esto. Hay un problema grave de autoridad dividida en medio de las familias cristianas. Dios manda, ¿verdad? Y pone, ya dijimos, al varón como cabeza sobre la familia, y ya vimos por qué. Porque nos toca dar cuenta de cómo estamos teniendo a la esposa, tratando a la esposa y a los hijos, ¿verdad? Si Dios pensara pedirle cuentas a la esposa, la hubiera dejado a ella como cabeza de la familia,
pero es a los esposos, a los varones, a los que nos va a pedir cuenta y a los que nos corresponde. Pero a pesar de esto, ¿verdad? Es muy importante que los hijos entre el papá y la mamá puedan ver una línea, una imagen unida de autoridad por parte de ambos padres. Dice Marcos 3, 25 y 26. Dice, y si una casa está dividida, Marcos 3, 25, contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hemos oído mucho como un dicho popular que dice, divide y vencerás, ¿verdad? Pues aquí bíblicamente lo confirma, ¿verdad? Y dice el verso 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero lo mismo es en la casa y en la familia, cuando hay una autoridad dividida entre los papás, delante de los hijos. Este es un principio lógico y fácil de entender, de comprender. Sin embargo, muchísimos matrimonios están divididos desde su seno, desde el centro, y permiten que sus pleitos, que sus peleas, ¿verdad? Matrimoniales afecten esa imagen de autoridad que deben estar proyectando continuamente sobre sus hijos. La mamá no quiere dejar ir al hijo a una fiesta porque se ha portado mal, no ha sacado buenas calificaciones, su cuarto lo tiene todo tirado, ¿verdad? Y entonces el hijo le pide permiso a la mamá y la mamá le dice, pues háblalo con tu papá, ¿verdad? Pero seguro no te va a dejar ir, ¿no? Porque ve cómo te has portado. Y entonces ahí va el hijo con el papá, y a veces a los varones de Dios, a los papás, ¿verdad? Pon atención, se nos va el jet, ¿verdad? Se nos va el avión al cielo y resulta, ¿verdad? Que sin más, muchas veces el papá deja ir al muchacho a lo que quiere asistir, a la fiesta donde quiere ir, aunque se haya portado mal. Y no llega a haber un acuerdo en medio de los papás. Y los jóvenes, ¿verdad? Los muchachos, cuando ven esto, se percatan que los papás no se están poniendo de acuerdo y empiezan a salirse con la suya en toda situación y en casi toda cosa acaban por salirse con la suya. Tampoco, ¿verdad? El papá se da cuenta en ese momento que lo que ha hecho es que la mamá le está diciendo que no al hijo, ¿verdad? O a veces, o viceversa, a veces es el papá el que dice que no y el otro cónyuge, el esposo o la esposa, le dice que sí. Y no nos damos cuenta que lo que está sucediendo en ese momento es, aquí el papá está destruyendo la autoridad de la mamá delante de sus propios hijos. La está literalmente agarrando a pisotones la autoridad. Literalmente la destruye. Y bueno, pero por si fuera poco, resulta que al otro día el papá, que dejó ir al muchacho a la fiesta, empieza a exigirle cosas y encargarle cosas necesarias en casa, ¿verdad? Y las mamás, que muchas veces llegan a ser más blandas con los varones que con las hijas, empieza a interceder por el muchacho, ¿verdad? Y se mete en medio del asunto. Ay, pero pobrecito, no le dejes tantas ocupaciones, es que está muy cansado, ayer llegó tarde, se acostó tarde, y tuvo una semana difícil, se peleó con su mejor amigo, y siempre cantidad de excusas y pretextos metiéndose en medio, delante todo esto del muchacho, ¿verdad? Y entonces ahora es la mamá la que está destruyendo la autoridad del papá delante de su propio hijo. Y el joven, el resultado final es, vuelve a salirse con la suya y se empieza a convertir esto en una rutina en las familias. Y muchos muchachos, muchos jóvenes, los hijos se dan cuenta muchas veces de que con comentarios ellos pueden poner fácilmente en conflicto a sus propios papás. Y esto es terrible porque entonces los papás se empiezan a pelear, tienen pleito, empiezan a discutir y no llegan a acuerdos, no se ponen de acuerdo y surge un conflicto
Y todo porque hay una autoridad dividida en medio de la familia, hay división en el seno de esa familia porque no se han puesto de acuerdo qué cosas sí con los hijos y qué cosas no con los hijos. Otros papás, como están peleados a muerte en algunas familias, incluso luchan por el poder de la casa. Sí, o sea, hay una disputa por el control de la autoridad en algunas familias donde la esposa le está peleando y luchando la autoridad al esposo, al papá, y el papá es de carácter muy tranquilo y apocado y muchos luchan a ver, simple y sencillamente a ver quién puede más. Esto sucede mucho en hogares donde trabajan los dos, papá y mamá. Y entonces empiezan a usar a los hijos como una herramienta para contradecir las cosas. ¿Verdad que no, hijo? ¿Verdad que está mal tu papá? ¿Verdad que aquello? Y meten a los hijos en medio y se empiezan a contradecir lo que dice el papá. La mamá dice lo contrario y busca persuadir a los hijos, y lo que dice la mamá, el papá dice lo contrario y busca persuadir a los hijos y convencerlos, y no se ponen de acuerdo en cómo van a manejar su familia y sus hijos. Algunos padres toman partido con sus propios hijos, favorecen y sobreprotegen a algunos incluso más que a otros, y es claro que esa familia tiene división en medio. Podemos recordar, ¿verdad?, el caso de Isaac y Rebeca, como cada quien tenía su hijo favorito. Otros papás compiten por ser el papá más bueno con su hijo y son más condescendientes con el hijo para que veas que soy mejor que tu mamá contigo, para que veas la mamá que yo soy más buena que tu papá contigo. Y el resultado con esos muchachos es que aprenden a salirse con la suya en toda situación y se empieza a hacer una costumbre en sus vidas. ¿Y qué pasa? Que los hijos aprenden entonces a apoyar, a seguir al papá que está de acuerdo con lo que les conviene a ellos más, ¿verdad? Y si no les conviene, llega un momento en que ya no siguen, no obedecen a ninguno. Pero mientras papá y mamá no están de acuerdo, si el muchacho obedece a uno y desobedece al otro, técnicamente está obedeciendo a alguno de los papás, ¿verdad? Y esto es un grave problema en medio de las familias. Todo porque la autoridad de los padres está dividida en esa casa. Y sucede que en medio de ese conflicto de pareja entre papá y mamá, algunos pueden caer en otorgar permisos a los hijos, incluso a veces cosas inadecuadas, buscando agradar más a los hijos y ganarse el apoyo de sus propios hijos en medio de los conflictos con el esposo, con la esposa. Tantos matrimonios que están tan peleados, amados hermanos, porque no dejan fluir el perdón en sus vidas y no se dan cuenta que a cada momento, en cada situación, en cada asunto, están destruyendo la autoridad el uno del otro delante de los hijos. Esa autoridad que se tiene que proyectar delante de los hijos, para los hijos se convierte en un chiste la autoridad de sus propios papás. Algunos quizás hasta presuman, mira cómo le voy a sacar esto a mi papá, fíjate cómo les voy a sacar. Oye, ¿crees que te dejen ir? No, no hay problema, hasta con carro voy a llegar. Así, o sea, algunos ya chamacos de veras hasta presumen con sus amigos estas cosas. Debemos entender, amados hermanos, que no puede haber dos cabezas en una sola familia. Y por eso la misma escritura dice en Efesios 5:24 que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿verdad? En todo, claro, menos para pecar, ¿verdad? Es una falta de madurez como padres, no saber resolver los conflictos entre la pareja, y muchos papás anteponen sus conflictos y le dan más importancia al pleito que a lo que están enseñando y educando a sus propios hijos.
No debemos destruir mutuamente la autoridad del papá, de la autoridad de la mamá delante de sus hijos, ni la mamá destruir la autoridad del papá delante de sus propios hijos. No debemos exhibir las diferencias que tenemos entre esposo y esposa delante de ellos. Son asuntos que se tienen que dirimir, se tienen que arreglar, se tienen que negociar, pero nunca delante de la presencia de tus hijos. Mira, si ellos te escuchan detrás de la puerta, ya perdiste, ya perdieron ambos, papá y mamá. Ya ellos se van a dar cuenta, no están de acuerdo, por ahí me puedo meter y voy a obedecer al que me convenga. Y esto se convierte en una forma de vida para muchos hijos que están en vías de ser hijos tiranos, que están siendo educados como hijos tiranos. Y por eso es necesario que nosotros debemos, ¿verdad? Esposo, varón de Dios, esposa, mujer de Dios, mujer virtuosa, debemos siempre presentar un frente sólido de autoridad delante de nuestros hijos, que siempre está en común acuerdo, que no se ven fisuras en medio, es como una pared infranqueable, que ellos no pueden burlar, que no pueden brincarse esa autoridad ni meterse a través, porque no está quebrada, no está fisurada, no está dividida esa autoridad, esa pared de autoridad familiar. Así que, por favor, deja tus pleitos fuera de la educación de tus hijos. No permitas que afecten la educación de tus hijos. Dale más importancia al resultado de los hijos que vas a tener que estarte peleando con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo. Pero esposo, acuérdate que si tú quieres tener autoridad en casa, ganar autoridad en casa, lo que más te va a ayudar es ser un buen padre proveedor de todos, al menos de todas las necesidades en casa, y eso te va a dar autoridad. Y si tu esposa trabaja y tú tienes hijos pequeños, son bebitos, son chiquitos, saca de trabajar a tu esposa, permite que tu esposa esté con ellos y las eduque a tus propios hijos y no sean educados por cualquier otra persona, ni siquiera por los abuelos. Esto es algo importante que ocurre en muchas familias, ¿verdad? Son terceras personas las que están educando a sus propios hijos y no llegan a ponerse de acuerdo los padres. Dice Proverbio 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Escuchen, papás, un hijo sin autoridad encima de su vida sobre él, y que es además consentido, se convierte en un hijo tirano que se va a sufrir cada día de su vida. Cada día de su vida sus padres, su padre, su madre van a ser avergonzados y van a sufrir. También debemos tener cuidado de no dar, sobre todo a la esposa, más autoridad a los hijos que al padre. Es otra conducta que propicia criar hijos tiranos, cuando la esposa le da más autoridad a los hijos que al papá. Los empodera a sus hijos y menosprecia con sus palabras y con sus conductas al papá delante de sus propios hijos. ¿Cómo elevan la autoridad de los hijos por encima del esposo? Bueno, los incitan a opinar en situaciones, en pleitos, en conflictos, en divisiones. Los incitan a presionar al papá en asuntos que le concierne la decisión solamente al papá. Y es una esposa que continuamente está buscando destruir y hacer quedar mal la autoridad del papá delante de sus hijos, queriendo demostrar que ella tiene la razón más que el esposo. Mira, aunque tuviera ella la razón, es más grave destruir la autoridad que andar equivocado en una decisión, pero que anden de acuerdo. Es peor. Hay esposas que incitan a sus hijos y muchos papás, muchos varones, para evitar el conflicto con la esposa, lo que hacen es no meterse, quedarse callados y dejar las cosas así. Y por eso insistimos, varones, que cada varón debemos ser proveedores al menos de todo lo necesario en casa. Si no te alcanza, busca un trabajo. No estoy diciendo que no trabaje la esposa, pero lo que digo es, no le toca a ella
tener el sustento y la responsabilidad y la carga del sustento de la casa, porque cuando una esposa empieza a poner más dinero que el esposo, va a empezar a mandar en esa casa y va a haber conflicto, va a haber división, va a haber problema y los hijos van a ser criados como hijos tiranos. Estos desórdenes de autoridad en la familia son la fórmula ideal para criar hijos tiranos. La falta de unidad en la autoridad de los padres, primeramente, una esposa que no respeta la autoridad del padre o desafía el desafiarse la autoridad del uno al otro delante de los hijos, ¿verdad? Y que haya papás, varones que no tomen la autoridad en casa, ni económica, ni digamos, ni moral, ni moralmente. Estas tres cosas son las que más afectan la autoridad en una casa, en una familia. Y hay muchas mujeres Jezabeles, ¿verdad?, que son muy dominantes, ya decíamos, como hembras alfa, que apenas si el marido las contradice, ya hasta lo muerden, lo atacan, ¿verdad? Le reclaman. Y si es una mujer autosuficiente que trabaja, va a ser peor, más difícil para el varón y que esa familia funcione de manera armónica. Y hay esposas también que se atreven a agredir a su esposo a golpes, se le ponen al tú por tú, hemos hablado de estos temas también, al esposo. Y solo podemos decir a esas esposas agresivas que piensan que pueden venir y hacer esto, ¿verdad?, que cada vez que tú agredes a tu esposo y que si lo agredes físicamente y de palabra y le faltas al respeto, es como si se lo hicieras a Cristo, porque es una autoridad que el mismo Señor Jesucristo está poniendo en esa casa delante de ti, sobre tu vida, para tratar y para perfeccionarte en humildad y en sujeción como una esposa. Una humildad y sujeción a la autoridad es tener templanza en la vida. Y el Señor desarrolla eso también en la mujer y también en nosotros, porque nosotros también, ya lo dijimos, también tenemos que estar sujetos a nuestro esposo celestial. Como varones tenemos un esposo celestial que es Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias de criar hijos tiranos? Bueno, cuando hay contradicción en el mando de autoridad entre los esposos delante de los hijos, cuando una madre viene y desafía la autoridad del papá delante de los hijos y viceversa, y hay duda, de ahí los hijos se agarran, ya dijimos, para no obedecer y desobedecen a uno, pero obedecen a otro. Entonces técnicamente no están en desobediencia y se escudan, ¿verdad?, de esta manera o en uno o en otro, de modo que van a obedecer a quien les conviene más. Pero una consecuencia de esto es que llega un momento en que van a dejar de obedecer a cualquiera de los dos, porque esto se ha hecho ya una rutina, una costumbre en esa familia, y como está desquebrajada esa autoridad, ¿verdad?, va a ser para ellos fácil. Si la esposa reta la autoridad del esposo, el hijo también se le va a hacer fácil retar a la autoridad del padre, o viceversa, se le va a hacer fácil retar la autoridad y menospreciar la autoridad de la mamá, al cabo que el papá lo hace. Ellos lo que ven van a aprender y van a hacer. Y entonces muchas veces ya incluso llegan los hijos a amenazar a los papás, ¿verdad?, por si les niegan algo, si les niegan permisos o situaciones. Y empiezan a hacer lo que les conviene, lo que desean, porque han aprendido a manejarse en medio de una autoridad dividida, desquebrajada, para obtener y salirse con la suya en todo asunto. Y esto, amados hermanos, en algunas familias ha llegado a alcanzar proporciones aterradoras, en verdad, que aterrorizarían a cualquier papá y a cualquier mamá. Todo esto porque nunca ha habido una correcta estructura de autoridad en casa que se tiene que respetar, que si no están de acuerdo lo hablan aparte, nunca delante de los hijos, pero tienen que estar cuando van a tratar los asuntos con los hijos ya resueltos y puestos de acuerdo, ¿verdad?, para que entonces el chamaco obedezca lo que están
la autoridad que tienen en casa, en papá y mamá. ¿Cuáles son las conductas más comunes de un hijo tirano o en vías de serlo, verdad? Y si tú ves esto en casa, prepárate, toma acción, porque si empiezas tú a ver algunas cosas como estas en tu propia casa, es señal de que están siendo criados tus hijos como hijos tiranos, que ya dijimos, no nacen, no nació así, no, los hacemos, los fabricamos en casa. Primeramente, hay hijos tiranos que viven debajo del techo o a la sombra de sus padres, que algunos ya a los 30 años o más todavía dependen todavía económicamente de papá o de mamá, y algunos ni siquiera trabajan, o algunos tienen un subempleo, un trabajito que no alcanza para nada. Son hijos que no ayudan con los gastos de la casa, que los papás no les están imponiendo. ¿Sabes qué? Tienes que ayudar, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la luz, te toca a ti pagar esto, pagar lo otro, ¿verdad? No pagan su comida, no lavan su ropa, ni pagan el lavado de su ropa, no pagan el agua con la que se bañan, ni el jabón, ¿verdad? Ni la pasta de dientes, ni siquiera su propio papel de baño son capaces de pagar o de comprar. Ninis, ¿verdad? Y por si fuera poco, estos hijos tiranos empiezan a exigir a sus papás todas las cosas que necesitan o que les convienen o les interesan. Proverbio 30:15 dice en este proverbio 30:15, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta aún dice, basta. Nunca dice basta, perdón. Así que ya vimos las conductas de estos hijos de Elí, que empiezan por lograr sus caprichos, hacer lo que querían, relaciones con mujeres en el templo, tomar lo que querían del pueblo de Israel como hijos del sacerdote, y en el tiempo muchos hijos así llegan a pensar que tienen derecho aún sobre los padres y que merecen todo lo que los papás tienen. Son aquellos que les urge heredar, ¿verdad? Cuidado con esos hijos. Empiezan a exigirles dinero, exigir privilegios y que se les paguen gastos, al grado, ¿verdad?, de que si se los niegan, hacen como estos hijos de Elí, van y los toman por la fuerza. Verso 16 de 1 Samuel 2. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Los hijos tiranos, como estos hijos de Elí, no son capaces de mantenerse a sí mismos, teniendo ya 30, 40 años, a veces aún más, amados hermanos. Y son los papás ya que todavía siguen viviendo de la pensión de sus padres, ya en edad muy avanzada de los papás. También hay conductas de algunos que llegan a amenazar y a atentar contra sus propios padres, ¿verdad? A golpearlos incluso. El caso de Absalón, ¿verdad? Era un hombre sanguinario. Se levanta una revuelta en contra de su papá, el rey David, con intención de quedarse incluso con el reino, ¿verdad? De tomarlo por la fuerza. Hijos como Amnón, que siente que puede venir y abusar de su media hermana Tamar y después desecharla, en donde su padre, el rey David, nunca lo corrigió por este hecho, por esta situación. Consecuencias las podemos ver de un rey David que dejó un gran hueco de autoridad. Era una buena autoridad en el pueblo de Israel, pero en su casa, en su familia, había un gran hueco de autoridad delante de sus hijos, los cuales se atrevieron a cometer estas atrocidades y nunca recibieron una corrección por parte de su padre. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, dice Proverbios 30:11. En algunos casos también otras conductas de estos hijos tiranos es que empiezan a vender muebles de casa de sus papás, ¿verdad? La televisión, electrodomésticos, cosas para financiar sus vicios, para salir con chamacas, incluso algunos para drogarse.
Y de repente llegan los papás y, ay, no está la televisión, nos robaron. Pues nos robaron, papá, nos robaron, mamá, ¿verdad? No, el chamaco vendió la televisión para comprar para sus vicios. Otros de estos roban a los mismos vecinos. Tienen relaciones de pareja inestables, muchos no duran casados ni la víspera, se divorcian y siguen incluso metiendo mujeres a casa de sus papás, y los papás están tolerando estas cosas. Debajo de su techo meten a la novia en turno a vivir ahí en la casa de sus papás, manteniendo los papás claramente sabiendo que están manteniendo relaciones de fornicación debajo de su techo. Ya vimos estas conductas de los hijos de Elí, que se acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo, ahí en la puerta del tabernáculo. Vemos a Amnón que forza a Tamar. Todo esto bajo el techo de sus propios padres, y los papás muchas veces toleramos estas conductas de nuestros hijos debajo de nuestro techo. Son tan irresponsables estos hijos tiranos que terminan por embarazar a una, dos, quizás hasta más mujeres, teniendo hijos a veces hasta con 3 mujeres. ¿Y quién crees que va a dar la cara por esos nietos? Acertaste, pues los abuelos, ¿verdad? Los abuelos de esos pequeños. ¿Y quién crees que va a acabar educando a esos niños? Acertaste otra vez, los abuelos. ¿Pero qué crees? Que los peores para educar niños son los abuelos, por causa del vínculo que tienen con ellos, porque siempre un abuelo va a tener corazón de pollo con sus nietos, como decimos. Siempre va a terminar por sobreprotegerlos. Si hay una mamá sobreprotectora, pues la abuela va a ser todavía más sobreprotectora de sus nietos. Y el remedio viene entonces a ser peor que la situación. Y estos abuelos se convierten en un blanco fácil de chantaje por causa de estos mismos nietos tiranos que están criando. Los hijos tiranos no llegan a ser capaces de valerse por sí mismos porque sus papás no los dejan, no los han dejado enfrentarse a la vida, los mantienen, les pagan todos los gastos. Aún, ya dijimos, algunos trabajan y no ayudan en casa. Los mismos papás, escúchame bien, papá, mamá, muchas veces nosotros, los mismos papás, estamos convirtiendo a nuestros propios hijos en inútiles, en hijos tiranos. Otros más se meten en líos y problemas en el trabajo, en negocios, y ahí van los papás repetidamente una y otra vez a sacarlos adelante, a librarlos de sus problemas, a poner el dinero que hace falta. Algunos más terminan en la cárcel, ¿verdad?, por sus malas acciones, y ahí van los papás, la mamá, venden cosas para pagar la fianza y poder sacarlos, ¿verdad?, del problema. Y nunca estos hijos tiranos llegan a enfrentar sus propias responsabilidades porque sus propios papás o sus abuelos no los dejamos. Así que, como vemos, los hijos tiranos no nacen, se hacen y se hacen en casa. ¿Cómo debemos tratar con ellos? ¿Qué hacer en este caso? Bueno, la semana pasada hablábamos acerca de la disciplina y la amonestación del Señor. Y la disciplina, dijimos, es paideia, es enseñanza, dar dirección, y la amonestación es convencer con argumentos, cambiar su postura mental respecto de lo que están haciendo mal con argumentos. Pero claramente cuando vemos aquí al sacerdote Elí, ¿verdad?, no le resulta esto. Llega un momento en que esto ya no está resultando porque no se ha corregido el patrón de autoridad en medio de la casa y de la familia. Y entonces la palabra nos habla de corrección. Por Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí nos habla de corrección y es la palabra musar y se refiere a aplicar un castigo. Es tomar acciones concretas que lleven a los hijos a obedecer las conductas correctas, a comportarse como deben. Es muy difícil cuando han pasado años en los que por falta de una correcta autoridad o porque hay una autoridad fracturada en esa familia y en ese matrimonio,
Es muy difícil que cuando no se ha aplicado la disciplina y la amonestación del Señor, el poder convencer en su mente, que puedan recibir esta disciplina y esta amonestación del Señor. Va a ser muy difícil y entonces se hace necesario aplicar ahora sí una corrección sobre estos jóvenes, sobre estos hijos. Pero desde luego, ¿verdad? Con un hijo tirano de 30 a 40 años, pues ya no puedes sacar la vara de la corrección, ¿verdad? Ya no puedes aplicar una corrección a base de una nalgada, ¿verdad? Desde luego que no. Sino que lo que mejor podemos hacer es empujarlos a que asuman sus responsabilidades y estorbarlos para lo malo en todo lo que hagan mientras estén debajo de tu techo y a ti te sea posible. Nuestro mismo Dios nos inquiere firmemente a hacernos responsables de nuestra propia vida. Dice Josué 1:7 al 9, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nos inquiere hacernos responsables de nuestra vida espiritual y de nuestra vida de fe, la palabra de Dios. Pero también dice 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es nuestro deber de cada quien trabajar para producir el sustento propio, y si tienes una familia, el de tu familia también. Es un llamado a trabajar para cubrir cada uno nuestras propias necesidades, y como padre en el fondo deseamos, ¿verdad?, que nuestros hijos sepan valerse por sí mismos, y es lo que cada papá desea, pero somos los mismos papás los que muchas veces estamos impidiendo, estorbando y destruyendo la autoridad. Logramos hacer que ellos no se hagan responsables de su propia vida, que sigan dependiendo de nosotros, que no sean capaces de proveerse su pan y su vestido, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer el día que tú no estés? Porque si alguno, dice la Escritura 1 Timoteo 5:8, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice aquí de una manera muy dura, ¿verdad? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que alguien que no cree en Dios y en Cristo. Hoy debemos entender la importancia de respetar el orden de autoridad impuesto por Dios en la familia. Porque muchos papás, muchos matrimonios estamos fallando como padres por causa de pleitos, por causa de diferencias, y teniendo una autoridad desquebrajada en medio de la familia, con hijos inútiles ya entrados en años, 30, 40 años o más, que no son capaces de valerse por sí mismos en la vida. ¿Cuál es la única manera de empujar a estos hijos tiranos a asumir su responsabilidad? Bueno, lo primero es cerrarle la llave, ¿verdad? Hay hijos tiranos que están viviendo de la pensión de sus papás. Ya no les des dinero, papá, mamá, mandarlos a trabajar, que ellos paguen sus cosas, o que si están trabajando empiecen a ayudar en casa y a cooperarse en casa y empiecen a asumir una responsabilidad de su propia vida. Y que cuando ya no quieren de ninguna manera obedecer a la autoridad en casa, no resta más que, sobre todo hijos de esta edad, invitarlos a pasar, pero de la puerta hacia afuera, ¿verdad?, de la casa. Alguien va a criticar y va a decir, ¡qué crueldad! ¿Cómo vas a echar a tu propio hijo de tu casa? Oye, es un chamaco de 30, 40 años, ¿verdad? Eso no es una crueldad. Crueldad es tenerlo ahí todavía en casa. Crueldad es no corregirlo a tiempo, no haber hecho esto a tiempo antes. Proverbios 13:24, ya lo leímos. Crueldad es no empujarlos a que sepan valerse por sí mismos. ¿Qué van a hacer cuando no estemos? Cada quien, muchas veces los hijos tienen que sentir el rigor de la necesidad en carne propia para que puedan hacerse responsables. Y aquí a lo que vamos es,
hay muchos padres cómplices del pecado de sus hijos. Muchos papás llegamos a tolerar el pecado de nuestros hijos, como hacía el sacerdote Elí, que toleraba a sus hijos, y muchos papás no se dan cuenta que están siendo cómplices de sus propios hijos. Cómplices, sí, cómplices de su pecado. Llevan toda una vida siendo cómplices de sus propios hijos. Porque el sacerdote Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos mal, ¿verdad? Y dice la Escritura, ¿verdad? Primera de Samuel 3, capítulo 3, verso 12. ¿Verdad? Él dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Le está diciendo esto el Señor al profeta Samuel cuando era niño, jovencito niño. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Le pregunta el mismo sacerdote y le dice al profeta Samuel, declárame todo lo que el Señor te dijo y así te haga y te añada si no me lo declaras todo. Y le dijo todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo el sacerdote Elí? Pues Jehová es que él haga conforme él quiera, conforme su voluntad. No se arrepintió de no corregir a sus hijos, de seguirlos teniendo en pecado delante del pueblo de Israel. Muchas veces venir con los hijos y decirles, no hagas eso, hijo, eso no está bien, no es suficiente. Muchas veces ya no puede ser redarguida su mente, ya no puede ser amonestado, ya no hay disciplina, necesita haber corrección sobre su vida. ¿Cuántos de nosotros deseamos que venga el Señor y juzgue nuestra casa hoy, verdad? Por ser cómplices del pecado de nuestros hijos. Que levante la mano ahí, levanta tu mano desde tu casa si tú quieres esto. Nadie, ¿verdad? Pues desde luego que nadie. Dios mandó y demanda del sacerdote Elí estorbar los pecados de sus hijos, por lo cual era blasfemado el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nuestros hijos blasfeman el nombre de Dios y no los corregimos? Los seguimos tolerando en casa. Hijos inútiles, buenos para nada. ¿Y sabes qué? La culpa muchas veces no nos deja tomar acción y se convierte en una paradoja y en un ciclo vicioso, ¿verdad? Destructivo para la vida de nuestros propios hijos. Como conclusión, para ir terminando, ¿qué podemos hacer como padres? Pues primeramente confrontarlos con sus pecados, desde luego basados en la palabra de Dios, que condena las obras de la carne. La palabra condena la pornografía, la fornicación, el ocultismo, los vicios, la idolatría, la ociosidad, ¿verdad? Debemos confrontarlos, pero también debemos, número 2, estorbarlos. No debemos estorbar el pecado de nuestros hijos, sobre todo si lo sabemos, ¿verdad? Y muchas veces desde que son jovencitos debemos estorbarlos, debemos tenerlos ocupados, mételos a hacer deporte, encárgate de que estén entrando ahorita a sus grupos por grupos Conecta, ¿verdad? O a las predicaciones de jóvenes ahorita. Muchos papás ni siquiera nosotros sabemos que sus hijos no entran, y hay papás servidores que no saben que sus hijos no están entrando a sus grupos Conecta ni participando en las redes ahorita. No saben qué están haciendo, pero no están, ni se preocupan por ver. Hay que entregárselos a Dios, sin estorbar, para que Dios haga su obra, así como Ana, ¿verdad? Entregó mamá del profeta Samuel aún desde pequeño, ¿verdad? Hay casos, voy a dar un caso. Todos los papás debemos aprender a soltar a los hijos, pero un caso extremo es, a veces soltarlos los salva, como el caso de Moisés. Desde luego debemos interceder por ellos en oración, pero ¿sabes algo? Nada más orar sin tomar autoridad, sin arreglar el problema de autoridad en tu casa, no va a servir de nada. Es necesario arreglar el problema de autoridad en casa y, desde luego, corregirlos. Hay veces que el remedio es, si ya no los podemos estorbar más, ¿sabes qué, hijo? Pásale para afuera. Si tú no te vas a someter a las normas de esta casa, velo, hazlo, pero en tu propia casa. En esta casa, en este techo, bajo este techo, no lo vas a hacer más. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, hoy queremos poner nuestras vidas delante de ti, Señor, y delante de ti pedirte perdón, porque muchas veces hemos sido como papás irresponsables,
delante de ti, Señor, en la forma en la que hemos educado a nuestros hijos. Muchas veces, Padre, hemos sido tolerantes con su pecado y sabemos lo que están haciendo mal. Lo oímos y lo sabemos y no los estorbamos, no los corregimos. Hoy también, Padre, queremos pedirte perdón por esa irresponsabilidad, pero también, Señor, como esposo y esposa, pedirte perdón porque hemos mantenido una autoridad desquebrajada en medio de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Perdónanos, Señor, porque le hemos dado más importancia a los pleitos que tenemos esposo con esposa que a la educación de nuestros propios hijos y los estamos destruyendo y echando a perder. Hoy, esposa, yo te pido que me perdones si yo he pisoteado tu autoridad delante de tus propios hijos. Y hoy yo suelto perdón sobre tu vida si tú has también pisoteado mi autoridad delante de mis hijos. Hoy, mi anhelo y mi deseo es que podamos ponernos de acuerdo delante de Dios como testigo de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Hoy te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú estás ahí en tu casa, tú necesitas acercarte a la palabra de Dios. Si estás escuchando esta conferencia, este mensaje, y estás viviendo problemas terribles de autoridad en casa, hoy tú debes venir delante de Dios y confesar, reconocer delante de Él tu condición. Dile: Señor mío, Dios mío, yo reconozco que soy pecador. Reconozco los desórdenes en mi casa y en mi familia. Reconozco que no he procurado una buena autoridad en casa, sino más bien pleitos y peleas con mi esposa, con mi esposo. Por eso hoy te pido que me perdones y hoy te abro las puertas de mi corazón y hoy te digo: Señor Jesucristo, te necesito en mi vida. Ven hoy a mi vida. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Te quiero colocar por encima de todo en mi vida. Y desde hoy te pido, Señor, que tú me hagas tu hijo, que me selles con tu Santo Espíritu y que desde hoy vengas a morar en mi corazón y a dirigir mi vida, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, damos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo. Sigamos orando para que pronto podamos congregarnos y alabar y adorar a nuestro Dios todos unidos, unánimes. Vida Nueva para el Mundo sigue siendo tu casa y damos gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación